lo que llevamos. Entonces este sería el mock, esto sería, digamos, versus el mock, la pantalla, ¿sí? Entonces le puse pues la información del cliente, el objeto. Bueno, aquí hay un errorcito que toca corregir en front, que si ven está como muy pegado este row contra el de arriba, contra el de cliente, ¿sí? Este sería, tocaría ver, este ya creo que lo pude corregir un poquito, toca ver que hay como unas diferencias de letra entre esto y esto, no sé por qué, pareciera, o no sé si es solamente mi percepción. Bueno, la vaina es que le puse 1000 igualito, fecha, presentación, plazo, presentación, observaciones, plazo de presentación, observaciones, fecha de presentación de las observaciones, de las adendas, de las ofertas, ¿sí? Y viene aquí todo el tema de observaciones, ¿vale? Y entonces si yo le hago clic aquí al tab de experiencia, pues entonces me aparece la información para almacenar, digamos, todo lo que tiene que ver con la experiencia general y la experiencia específica. Pues si me hubiera gustado que hubiéramos podido revisar con Héctor el Monk, precisamente pues para no invertirle mucho tiempo a programación aquí en caso de que esto llegue a cambiar, pero pues bueno, nada más que eso lo podríamos ver esta tarde. Eso pues digamos, como les digo, lo que hice fue completar solamente los controles, ¿sí? Hay una falla en este momento, esto sí quería mostrársela. La falla es hay dos fallas, o bueno, hay varias fallas, pero digamos que quiero concentrarme en unas en específico. Uno es que está apareciendo este cosito acá, este scroll, pero la idea es pues que no tengas este scroll, entonces pues debo buscar la forma de que se pueda quitar este estilo que se llama en Mata Body Content, que tenga este overflow auto, ¿sí ven? Y entonces ahí ya pues de alguna forma se está medio solucionando, pero si ustedes se dan cuenta cuando yo le doy clic a este botoncito de las fechas, entonces pues aquí me está sucediendo algo, ¿no? Espéreme un momentico que me llegó el almuerzo, ¿bueno? Dale. Ya vengo. Bueno, dale más. Va a seguir. Quizá el tema del overflow es... Uy, Dios mío, me escucho como 30 veces. Sí, tan raro. Ya. Quizá el tema del overflow es por lo que está aquí inspeccionando los elementos, ¿no? Quizá, ¿no? No sé. No, realmente si yo quito, mira, voy a quitar la inspección. Voy a volver a recargar la página para que salga. Y entonces quitémosle el inspector. Y si ves que se mantiene el overflow, entonces toca ver cómo le hago para quitar ese overflow. Pero digamos que es algo que ahorita para el ejercicio se puede mantener, ¿no? Por un poquito, que es mientras finalizamos, digamos, el ejercicio. Sí, pues no es un error como bloqueante. Sí, exacto, es un error menor, podríamos decirlo, pero el tema de que yo le haga, por ejemplo, clic en este calendario y se vea por allá por debajo, pues sí es un tema que hay que ir corrigiendo. Entonces no lo quise corregir de una vez porque la idea es mostrarles por si a ustedes les llega a pasar antes. ¿Sí? Por si les llega a pasar lo mismo, entonces, ay, ¿cómo fue que César lo solucionó? Listo, ¿no? Pues lo tenemos, digamos, en la sesión de hoy del 24, y entonces con eso pues más fácil. Entonces dicen, bueno, listo, allá hoy consulto cómo fue que César solucionó el tema de que se mostrará ahí abajo, digamos, el calendario. O sea, que no se muestre ahí, sino se muestra a un ladito. Entonces esperemos a Manuel a ver qué nos dice. Y entonces pues digamos lo único, pude hacer unas cosas como centrar el contenido. Esto también lo hice, pueden mirar esto, como les decía, son unas grillas que están divididas en 12. Entonces lo único que hice fue poner aquí unas grillas que ocuparan la tercera parte, unas celdas que ocuparan la tercera parte de este espacio. Y de aquí en adelante 6, ¿cierto? Toda la parte central va a ocupar 6 espacios y aquí otras 3.
para el total de las 12 que habíamos hablado, de los 12 espacios en los que se divide, digamos, la pantalla según Bootstrap. Ok. Y entonces pues se parece muchísimo, ¿sí o no? Al mockup. Sí, se parece bastante. Y pues igual el comportamiento es muy similar, pues obviamente como esto es un mockup, se ve una transición ahí como más esquelética ahí. Pero pues aquí digamos hay una transición un poquito más bonita con este tab de material. Pues digamos que es como funcional, ¿no? Sí. O sea, se hace como una idea de lo que realmente va a quedar. Exacto, eso es realmente lo importante. Pues bueno, en comparación, digamos que con la primera intranet, yo creo que el look and feel de esta página es bastante mejorado. ¿Cierto? Sí, es que pues miren esto contra esta, que es información personal, adicionar, y entonces esto es así, ¿no? Esto es re grosero. Mientras llega Manuel, haremos este mockup de personas, que era una propuesta Tenemos como una especie de preocupación, pero más como a largo plazo, y es como de la funcionalidad, de la poca funcionalidad que conozco en la intranet. Y es que allá en la intranet se implementaron cosas con Telerik que, por ejemplo, gráficas, por ejemplo, organigramas, o prohibí en algún lado por proyectos. Sí. Que el gerente de este proyecto es tal, y de ahí para abajo se desglosaba como el organigrama y todo eso lo iba construyendo. Listo, Pues chicos, digamos que eso. Ya llegué. Listo, entonces. Vale. Él como a futuro sí me deja como, uy, ¿será que en Angular hacer eso será muy complicado? Tocaría revisar, yo creo que ya hay controles que podríamos como utilizar para eso. No veo que haya ningún Pues ahí está el problema. control que estábamos viendo con Diego, que era que el de Teleri que servía para Angular y para Bootstrap. Tocaría revisar eso. Sí. El tema es que el Telerik que tenemos ahorita es netamente para ASP. Y comprar el Telerik es costosito. Sí, son como $2,000 de qué licencia. Y con el dólar como está, no sé si lo compre. Uy, sí. Está como en 4100 ahorita, ¿no? No, 4,030, algo así. O sea, sigue ahí como fluctuando entre los 4,000 y los 4,100. Listo, bueno, entonces, si nos vamos a ir a este error que tiene que ver con que se está desplegando el calendario donde no es, entonces les muestro qué es lo que pasa. Entonces aquí vamos a buscar nuestros calendarios. El primero es el calendario de fecha, ¿sí? El calendario de apertura, perdón, que es este calendario de apertura y el calendario de cierre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, el calendario se divide como en dos controles en este momento. Si la idea es, bueno, en este momento está así, sería chévere que después mirar a ver cómo hacemos como para volver estos controles como centralizados, que uno no tenga que definirlos así como están aquí todo el tiempo, sino que sean como un componente compartido. Aún estoy trabajando en eso. Bueno, voy a empezar a trabajar en eso porque todavía no lo he logrado. O sea, no me he puesto a pensarlo más juicioso, ¿sí? Pero en este punto entonces tenemos un input que es de tipo texto, ¿cierto? Y tenemos un botoncito que es este calendario. Entonces, estos dos están relacionados. ¿Cómo están relacionados? Con este cosito, con esta variable aquí. Si ustedes se dan cuenta, este se llama fn por aquí, entonces él hace un toggle de ese fn, entonces deberíamos cambiarlo acá, por ejemplo, como fecha de apertura. Aquí puede ser fecha de apertura. ¿Sí? O sea, esa es la única relación que van a encontrar entre esos dos botones es eso. Entonces vamos a ver que si guardamos, si eso llega a cambiar. Entonces, bueno, ya refrescó. Y si yo le hago aquí, si ustedes se dan cuenta, ya me está saliendo el calendar debajo de el control donde necesito que salga, ¿cierto?
Pero entonces, pues, si ustedes se dan cuenta, el de fecha de cierre sigue por allá. Entonces, eso porque sea, porque yo cogí, copié y pegué todos los controles, la definición del control, ¿cierto? Desde del calendario. Fui, como les digo, fui y lo copié y pegué. Entonces, por eso todo quedó con el FN, ¿sí? Entonces, yo aquí le voy a poner, por ejemplo, fecha de cierre. Aquí, fecha de cierre. Voy a ir a esta fecha de presentación de ofertas, por ejemplo, y le digo, en vez de FN, le voy a poner FO. Y aquí a este señor le digo FO. Si ven que él no sabe qué es FO, hasta que yo no lo cambie acá, mire. Entonces, lo bueno, si no tienen instalado el TS-Lint, hay que instalarlo. Es uno de los nuggets que pueden encontrar. Esto ha cambiado harto. En extensiones, ¿vale? Entonces voy a guardar aquí por el momento para que esto se refresque y corrijamos ese error. Listo, entonces si yo hago acá, sale en este plano. Si lo doy en el fecha de cierre, está saliendo en ese plano. Si le doy en el plano de presentación de observaciones, algo está pasando. Está apareciendo aquí abajo. Aún. Estos 4 de acá, creo que algo pasó y no los he hecho. Entonces, esperen, miramos, porque hace el fecha de presentación de ofertas, el único que quedó arregladito que está saliendo aquí. ¿Sí? Todavía está fallando, pero entonces, ¿qué nos gustaría? Pues que esto no quede así, sino que se expanda de forma automática. Entonces, ahí era lo que les decía, que teníamos un error con los estilos que me toca revisar. Pero tiene que ver con el uso propiamente de este material TAP. Entonces tengo que revisar que ese sí, pues digamos, no me quiero concentrar mucho en que las sesiones nos desgastemos en eso, en solucionar esos temas de estilos. Aunque a pesar de que en algún punto nos puedan salir, pues no, la idea es tener estas sesiones, fechas de adenda, estas sesiones solamente como para que sean explicativas y pues le podamos sacar el máximo provecho. Entonces aquí, fecha de adenda. Aquí el otro, ¿cuál es? Fecha de presentación de observaciones. Entonces pongámosle aquí FPO, fecha de presentación de observaciones. Lo mismo, FPO. Y este último de acá, le vamos a decir que sea fecha de plazo de observaciones. Entonces pongamos presentación, observaciones. Y aquí, presentación, observaciones. Algo muy sencillo. Guardamos. Y revisamos que todo haya quedado al pelo. Entonces vamos a ver. Ya, listo. Se despliega ahí, se despliega debajo. Se despliega debajo de las adendas y se despliega debajo de la de ofertas. ¿Vale? Digamos que hasta ahí vamos. Esta experiencia, listo, perfecto. Les probamos una última vez y nos quedó nuestro mock, o sea, nuestro elemento parecidísimo al mock, obviamente pues sacando estados, clientes. Entonces algo que me adelanté, que solo les quería como mostrar, es lo siguiente. Yo me fui a la parte de que son compartidos, a todo lo que es compartidos, y me creé algo que se denomina el componente base, que se acuerdan que hablábamos en la sesión anterior que que teníamos como funcionalidades que estábamos copiando y pegando de otros componentes. Entre esas funcionalidades que estábamos copiando y pegando era que si el control era un control requerido y una funcionalidad pegada a un botón que era volver cuando uno daba clic en la cancelación, ¿cierto? Cuando uno hacía clic, él se volvía, digamos, a la página anterior. Y todo eso pues lo estábamos copiando y pegando en ese componente. Entonces digamos que ya lo que hice fue yo definir aquí un componente base. ¿Qué tiene específico este componente base cuando se hereda? O sea, que estuve leyendo es que él hereda, él no hereda el ng-init, o sea, uno no puede, todo lo que uno defina aquí dentro de este ng-init, pues no va, el componente hijo nunca va a saber qué hay ahí adentro,
pero pues digamos todas las otras cositas que tenga aquí, incluso variables de tipo, variables que uno defina aquí internamente en este base component, pueden ser heredadas por, pues digamos, por sus hijos. Entonces, ¿qué dice? Mire, dice, esta es mi clase que estoy exportando, no importa lo que tenga aquí, esto toca dejarlo sí o sí porque pues es algo que exige Angular que se tenga. Igual esto no se hereda tampoco todo lo que está aquí encerrado en esto que se denomina component. Y no se hereda, espérame, porque no. Ahí, control Z. ¿Qué dice? Ya, ahí. Voy a guardarlo. Y entonces la forma de ir a hacer el llamado a ese componente es la siguiente. Yo voy y le digo a mi componente editar component que va a extender de ese base component. O sea, aquí la herencia se maneja con la palabra extends. ¿Listo? Entonces yo ya sabiendo que ese base component, digo que tengo esas cosas definidas allá en el base component que dan la función control requerido y volver, pues no necesito pegarlas acá. Si ustedes se dan cuenta, pues ya no las tengo acá. ¿Sí? Y si yo me voy a editar componente y busco esas dos funciones, bueno, y ustedes van a ver que aquí el control requerido, la función control requerido yo la uso en muchas validaciones, y si yo le doy control clic, él mire que va y navega hasta el base component, o sea, ya sabe que lo que tiene que hacer es hacer un llamado exacto. Entonces, pues así lo que hacemos es empezar a centralizar ciertas funciones, ¿cierto? Que nos va pues a ayudar como a mejorar nuestra codificación. Entonces, digamos, esto tiene que ver mucho con la S de los principios SOLID, ¿sí o no? Que es también la responsabilidad única y el principio de responsabilidad única. Y pues estoy mirando, pues para mejorar algunas cosas, es como metemos, por ejemplo, temas como, ¿cuál es la I? El Open Closed. Bueno, este Open Closed, la idea también es con esto, es mejorar nuestro lado del principio SOLID, que es el principio Open Closed, que dice que una aplicación debe estar cerrada para su modificación, pero abierta para su extensión, ¿cierto? Entonces, si algo, pues para que vayamos repasando un poquito de eso, porque es importante. Y empezar a ver algo de segregación de interfaces y sustitución de listcoff, porque eso nos sirve harto, digamos, para mejorar algunas cosas de cómo estamos construyendo. Regálame un momentico, muchachos. Listo ya, qué pena muchachos. Entonces para ir haciendo eso. Entonces aquí pues ya vamos mejorando, la idea es ir mejorando de a poquitos, digamos, todo lo que se está haciendo, todo lo que teníamos nosotros para pues que en este punto que digamos que estamos retomando, es retomar, digamos, con un buen empuje, no hacer las cosas a la maldita sea, sino hacerlas, digamos, más ordenadas. Como decía Manuel, pues darnos un poco el tiempo de hacer las cosas bien para que pues nos quede más fácil construir cosas, ¿sí? Entonces miren que con esto, por ejemplo, yo me voy a evitar estar copiando y pegando cosas. También, es que se me olvidó meter no sé qué, no, tranquilo que eso ya lo tenemos centralizado en algún componente o alguna clase que me va a traer esa información. ¿Listo? Entonces, no sé qué les parece eso. Digamos, pues aquí vamos como aprendiendo un poco a estructurar nuestra aplicación. Exacto. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que quería hacer aquí es, digamos que me estoy guiando, estoy como juicioso intentando guiarme digamos, con la guía de Angular, ¿sí? Para algunas cositas. Entonces lo que yo quiero es, pues hay algo que estuve mirando, o bueno, no sé si ustedes conocen bueno, ustedes vieron la aplicación cuando Manuel me pidió el favor que les ayudara con lo del servicio web en la otra aplicación que tienen montada. Yo no sé si ustedes le alcanzaron a echar una revisadita a eso, ¿no? No. Si no, pues no hay problema. Bueno, listo. En ese ajuste que yo hice, pues yo no utilicé clases, ¿sí? Yo no definí una clase para ir a hacer la materialización de la respuesta, por ejemplo,
del servicio web, ni lo que del servicio web, no, sino de lo que estaba trayendo de la base de datos, ¿sí? Sino utilizo una estructura más liviana de datos que se denominan los structs. Los structs son súper livianos en memoria, son muy, muy livianos. Lo que pasa es que las clases tienen una implementación fuerte, ¿sí? Cuando se van y se instancian en memoria, o sea, tienen mucho, mucho recurso que se usa y que a veces uno realmente ni siquiera hace uso de esas cosas, ¿no? Entonces, mientras que el struct es mucho más liviano, no tiene muchas cosas que la clase tiene, y pues permite que sea, asimismo permite que la aplicación sea liviana en cuanto en su carga, cuando se hace la carga y todo, ¿sí? Estaba buscando estructuras de datos en Angular, y hay una o sea, no es igual digamos, al struct, pero digamos que aquí podemos utilizar las interfaces. Las interfaces aquí no son solamente contratos, sino de cierta forma podríamos llegar a utilizarlas como una especie de POC, ¿sí? Que es lo que hacen muchos, digamos, en algunas aplicaciones, en algunas aplicaciones de tipo Angular. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Pues en este caso, que los modelos utilicemos interfaces, a no ser que le vayamos a imprimir alguna lógica de cálculo especial o algo al interior de la clase, pero digamos que respetando el tema de la separación de concerns, que pues tiene el principio de responsabilidad única, otra vez hablando de Solid, la presentación debería solamente encargarse de eso, de temas de presentación, no de hacer cálculos específicos de negocio, nada de eso, ¿sí? A no ser que en una prueba de concepto uno vea que de pronto la UI o el frontend sea mucho más veloz o tenga, digamos, unas cosas que permitan hacer de una forma más eficiente algún tema de cálculos específicos, ¿sí? Pero si no es así, entonces deberíamos hacer ese tipo de cálculos directamente en la UI. Creo que hacíamos, no sé, días, calendario que ha trabajado esa persona, días hábiles que ha trabajado, que es lo que se calcula en el módulo de novedades. Hay unas cosas ahí que hay que ir revisando, ¿sí? Pero entonces, pues para este punto, como les digo, como no tenemos una lógica específica, la idea es que quiero que utilicemos quiero que utilicemos pues unas interfaces. Hay una forma fácil y una forma pues la correcta que debería ser esta, ¿no? Utilizar, digamos, los comandos de ng para hacer la generación de nuestros elementos. En este momento lo voy a hacer con eso, ¿sí? Decir ng generate interface le vamos a poner a esa interfase oportunidad, mayúscula o minúscula, no importa, digamos, el hacer el nombramiento, es que eso es lo que me gusta que lo hagamos de acá, que no vamos, que una revisión de, oiga, no, es que ustedes no le están poniendo eso en mayúscula y eso tiene que llamarse en mayúscula y no como ustedes lo están llamando, ¿sí? Eso es, digamos, una de las cosas que, para lo que sirve. Entonces le vamos a decir opciones, perdón, aquí, oportunidad, pero esa oportunidad, ¿dónde va a estar? Va a estar dentro de proyectos, ¿cierto? Modelos. Entonces, interface, más que, perdón. No, listo. Persona no me importa. Me interesa esto, entonces lo tenemos en proyectos, quitémoslo de shift. Proyectos modelos, ¿listo? Entonces aquí me voy a volver, le voy a decir que lo voy a generar en proyectos, modelos, y se va a llamar oportunidad. Bueno, hasta ahí yo voy a mirar el ng generate para ver qué pronto hay por ahí visible. Dice link, prefijo, proyecto, no importa, es que no me importa nada de eso. El nombre pues ya lo tenemos.
y pues generemos. Entonces vamos a ver que generó. Aquí está como lentica. Listo, parece que ya. Oh, ya no, ¿qué la hizo? Ah, qué bola, le puse el nombre que no era. Sí, pero entonces lo que voy a hacer en estos momentos lo voy a subir, lo voy a pasar así manualmente, como cuando yo hago eso, bueno, o sea, ya cogen y se actualizan las referencias, si hay alguna referencia, y voy a quitar esa carpeta modelos, porque por eso fue que se demoró, porque tuvo que crear la carpeta modelos, y pues no existe la carpeta modelos, sino modelos. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí ya le dio un nombramiento, ¿para qué? Para que ustedes no vayan a poner, no vayan a tener errores en esos nombramientos de minúsculas con mayúsculas, nada, dejen que lo hace solito. Eso me parece súper interesante de utilizar el Angular Clip para eso. Y entonces a este señor oportunidad me voy a ir y le voy a decir que todo esto que por aquí yo le había definido a este objeto oportunidad con el cual estábamos como interactuando, ¿cierto? Van a ser propiedades de este señor, ¿cierto? Entonces aquí cliente va a ser, lo voy a poner de tipo string, porque estamos trabajando strings, y vamos a pensar nuestra objeto, todos estos son strings, y con ya, string, y va incluido, esto es un number, parece, puede ser un number, ¿será que es un number? Miremos a ver si hay algo como de decimal, de IVA siempre viene siendo como un porcentaje. ah, sí, entonces dejémoslo como, pero sí debería ser como un float o algo Debe así, ser como espérate a ver, float. pues no existe float, entonces espérame a ver. O numeric. No dice number. Creo que es doble. Sí, es doble. Está ahí. ¿Double? ¿Ya viste? Uy. No. No. Pero miremos si algo de eso es lo chévere es que JavaScript, data types. Dice string data type, number, boolean, undefined, null, object, array, function, Ahí decía operator. float. ¿Dónde lo viste? Ahí arriba lo vi. Por ahí como Aquí, en las letras grises. No me dice. Doble. aquí. ¿Cierto? Pero entonces parece que number lo soporta. Entonces no hay problema. Se le dice number. Lo bueno es eso. Que a pesar de que estamos tipando fuertemente en nuestro desarrollo, entonces, o sea, digamos que los tipos de datos que se definen no son tan extensos y uno solo no soporta muchísimas cosas. El estado, la fecha de la apertura, que ese es datetime, si no estoy mal. Date. Que es daytime. Si no estoy Sí. mal. O date. Importante saber JavaScript y Bootstrap bien, ¿no? Pero miramos en personas Creo qué que cosas. solamente. Date, tiene razón, sí, es date. Listo. Plazo de presentación, este también lo estaba poniendo como un date por el momento porque necesitamos confirmar esto. Lo mismo la fecha de la presentación, lo mismo la fecha de las adendas, lo mismo la fecha de la presentación de las ofertas. Ay, aquí me hace falta algo. Que tengo acá.
que tiene que ver con, creo que es las observaciones. Oportunidad de observaciones. Miren que este no está ahí, hijo de madre. Y bueno, no está aquí observaciones. Este es de tipo string. Experiencia. Este también es string. Y string. Hay algo bien importante en la notación de JavaScript que deben recordar. Las propiedades nunca empiezan con mayúscula. ¿Listo? Para que lo recuerden siempre. Siempre es en minúscula. Y en JSON pasa lo mismo. En el lenguaje de notación JSON. Nunca van a encontrar ustedes propiedades que empiecen con mayúscula. Aquí se me olvidaba algo y entonces es que todas nuestras entidades deben tener algo que se llame ID o oportunidad ID si queremos, pero bueno, en este momento lo vamos a dejar como ID porque es, digamos, lo que hemos venido trabajando. ¿Sí? Y en este caso, pues yo ya no le voy a decir a este señor que es de tipo any, ¿cierto? Sino lo voy a tipar fuertemente, le voy a decir que es de tipo oportunidad. Obviamente aquí me dice que hay error porque no he importado ese elemento. Dejémoslo así. Y entonces aquí me está diciendo que hace falta un elemento que sería el ID, que sea de tipo no. Pero hay otro que es observaciones, si no están mal. Observaciones. ¿Sí? Me gustaría ponerlo ahí, pero entonces no quiero ponerlo ahí para estar haciendo eso. Entonces, si yo me pongo a ver, a mí me gustaría que todos estos campos de aquí para abajo, incluso la fecha de cierre, fueran un dato opcional. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar mi interfaz aquí en mis modelos, ¿cierto? Y le voy a decir que desde la fecha de cierre, y ni siquiera tengo la fecha de cierre, fecha de apertura, no. Dios mío, fecha de cierre, que aquí me voy dando cuenta de cositas que va cometiendo unos errores, pero aquí en adelante entonces yo le, creo que esa, ¿cómo es que hacíamos? ¿Ustedes se acuerdan cómo era que hacíamos, señores, si una persona, para que una persona tuviera información que fuera opcional, ya que pudiera ser nullable? ¿No? Que le Bueno, coloca el signo de pregunta. exacto, después del nombre, tal cual. Entonces aquí, después de la fecha de cierre, entonces le ponemos Vale. esto, le vamos a poner aquí esto, esto, Bien. esto, chum, Pues acá en la reunión. chum, Sí, porque no que ahora se van a hacer todos. hacia abajo, y hacia abajo. Hasta ahí bien, ¿no? Entonces, bueno, se está Sí, vamos bien. una cosa. Entonces yo aquí podría quitarle desde la fecha de apertura hacia abajo y él ya no debería botarme errores. ¿Por qué? Porque esos campos se vuelven opcionales. Y si yo guardo, acabo de guardar, Ya. él está Yo me pedí algo de allí. haciendo el building aquí. Vamos a ver que no se demore. Estaba rica. Esto es súper rápido. Eso sí, la Pues aquí no me va a sacar ningún problema. Pero no, estuvo bien, estuvo rica. Eso no quiere decir que vayamos a definir todas las propiedades como, y hasta las de la reunión. como que no son obligatorias, ¿no? Igual ya almorcé. Pero pues hay que ir revisando cositas. Hace ratico llegó y... Listo, entonces si ustedes se dan cuenta, he armado o he estructurado un poquito mejor todo lo que es mi front. Aquí tengo una vaina que es el llamado de clientes y estados. Pero pues esto por el momento nos toca dejarlo así porque no tenemos un servicio, ¿cierto? Que nos traiga, digamos, esta información. Sí, pues la sola lasaña vale 9.000. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? El domicilio, las papas y la gaseosa sí cuesta como 4.000, 5.000. Sí. Bueno. Pero bueno. Para mí el silencio es un sí, listo. Entonces,
¿Qué vimos Perdón, aquí? tenía el micrófono apagado, no me di cuenta. Vale, no te preocupes. Es que vimos Igual que eso lo hicimos, podemos manejar en nuestro asunto. sí, sí, que, que entonces, bueno, ya estamos tipando fuertemente en nuestra aplicación, Sí. ¿cierto? Contra Yo tenía pereza modelos. cocinar, que todos los días cocino. Ujú. Y estamos también haciendo temas de refactor de la aplicación Sí, para pero esos son de mejorar los todo lo buenos, que ¿no? son principios sólidos. Entonces aquí el siguiente componente que vayamos a ¿Pesa implementar, y asienta? ¿cierto? La idea es que herede de nuestro base component para Vale. evitar definir comportamientos, digamos, los mismos comportamientos en todas las No, bien, pues acá la clases. reunión. Entonces, bueno, algo Espero que ya Mario importante la que se termine, me bueno, pasó de pronto es, mire que al constructor de este ahora sí. señor, de este base component, yo le estoy definiendo pues dos servicios, bueno, dos elementos que se utilizan aquí internamente. Nuestros componentes deben también, o sea, se les debe inyectar esos mismos elementos y tenemos que pasárselos a nuestro componente papá, que sería este base.component. ¿Y cómo se los pasamos? Utilizando la cláusula super. ¿Sí? Le decimos super, ¿tan? Y le pasamos los servicios o bueno, las dependencias que este señor base component vaya a requerir. ¿Sí? Para su funcionamiento, la idea entonces es que empecemos a remover esto de los clientes, esto de los estados. ¿Sí? Uy, ¿se bajó alguien? ¿Se subió alguien? Vale, listo, entonces al remover esto, ¿cómo vamos a remover esto? Listo, ya deberíamos empezar ya por lo que nos interesa en este punto, que es nuestro backend. Debemos pasar a nuestra aplicación de backend para empezar a remover esto y que nuestros botones, ¿cierto? Nuestro botón de almacenamiento pues ya nos responda a una función de almacenamiento como tal para que nos deje ya sus datos allá en la base de datos y no sea algo tan moqueado. Entonces digamos que Perdón, el aquí super, ¿aquí para qué es? dime, el super Sí. es para llamar el constructor de el componente base, porque acuérdate que Ah, ya. nosotros estamos haciendo que herede de aquí. O sea, dice, Sí. este componente editar componente va a hacer herencia, va a heredar de nuestro De la... componente base. Y recuerden Ah, que la ok. palabra para hacer que heredes está extends. Entonces se parece mucho a lo que hay en Java si alguna vez han programado en Java. ¿Sí? Que en Java es lo mismo. Sí, lo que hace es llamar el constructor de la clase padre. Ok. Va a traer este constructor. ¿Sí? Lo que haya aquí. Entonces, para eso lo que hacemos nosotros es, pues, ponerle aquí o sea, pasarle estos dos elementos que estamos inyectando en nuestro componente. Acuérdense que aquí, aquí, digamos, esto se llama inyección de dependencias, que le estamos pasando cosas a este editar componentes sin nosotros darnos cuenta desde dónde se está haciendo la instanciación, ¿sí? Pero eso ya lo maneja propiamente Angular, entonces no tenemos que nosotros preocuparnos por eso. Entonces el primero instancia es editar componente y al ver que él extiende este base componente, le pasa los elementos que necesite al componente padre, pues de la forma en que está acá, ¿sí? O sea, le pasamos aquí con el super. Porque ese no lo está instanciando, no propiamente. Listo, muchachos. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, señor. No, hasta el momento No, no. hasta ahí está bien. Por ahora no, todo bien. Sí, de acuerdo con esta forma un poco más organizada de trabajar, o sea, donde vamos viendo, ¿verdad? Como si fuera una aplicación en backend, o sea, o en Visual Studio donde uno tiene eso. Que tengo la interfaz, que no de qué, que tengo la clase que hereda de la otra, que voy mejorando pues esa organización, digamos, de nuestros componentes, de cómo hago ciertos llamados. Yo me voy a poner la tarea de que lo que está aquí, digamos, en personas y todo eso, lo vayamos mejorando. ¿Sí? Vayamos mejorando de a poquito. Voy a ir abriendo el API
Y aparte voy a abrir nuestra base de datos. Incluso debería empezar con la base de datos. Esperen. Les cierro esto. Mientras les voy mostrando algo que tengo aquí de personas, que sería pues algo así sencillo, ¿no? Sería como transformar nuestra aplicación para que la pantalla de personas fuera de esta forma. Ya les muestro entonces más rápido cómo sería el tema acá. Esa es de Listo. la pantalla de personas que vimos ayer, que estaba toda Sí, ahuecanada. exacto. Entonces, miren, la idea sería algo así. Entonces, voy a bajar un poquito aquí lo que se ve. Voy a pasar este señor aquí al ladito. Por acá. Y entonces viene aquí algo en el XD que es bien, bien bacano. Que se van a dar cuenta, miren, yo me voy a la segunda ficha que se llama prototipo y escojo uno de los elementos, ¿sí? Y digo que cuando el usuario, o bueno, la persona que haga la presentación haga clic aquí, lo que va a hacer es mandarme a la siguiente pantalla. ¿Sí? Y lo mismo acá, entonces yo le digo que cuando en la segunda pantalla me den clic, entonces yo me voy a volver a la primera. Entonces lo que va Ah, a qué hacer chévere. es control C, control V, control Z. Entonces, si yo me devuelvo al diseño y copio toda, por ejemplo, toda una pantalla, porque es lo que yo he hecho, digamos, y es que estos mocks uno los crea rapidísimo. Hay cosas que se demora uno, por ejemplo, que son como controlcitos nuevos y eso, pero realmente no es que uno se demore tanto. Pero cuando ya tenga más o menos un control de cada cosa, ya Es copia rapidísimo. los pega. Yo estos mocks los monto, pero en pura hora. Entonces, digamos, esto que sería el tema de documentos, que todavía está como o sea, todavía no le he echado mucho cabeza. Entonces si yo le digo aquí documentos, por ejemplo, me voy a ir a la parte de prototipo y le digo que cuando yo le clique en documentos en cualquiera de las dos pantallas me lleve a esta. Cuando yo le diga aquí información complementaria, aquí o sea, hizo como el match, pero fue porque yo lo copié y lo pegué, ¿no? Y cuando yo le di información básica, se va a volver a esta. ¿Sí? ¿De una? Entonces, cuando ya lo tenga listo, me voy aquí a este vista previa. Esperen, les muestro. Lo voy a maximizar. Entonces me sale el primero, que es información básica, ¿no? Si yo le doy aquí en información complementaria, miren que cogió y me hizo la navegación. Si me vuelve información básica, se ve. Si voy a documentos, pues está vacío. Y entonces miren que crea una navegación súper sencillo. Muy, muy sencillito. Es súper rápido. Entonces, pues la idea sería eso. Entonces, si yo me voy aquí a la pantalla de personas, lo que pasa es que esto está grandísimo. A mí me gustaría que uno pudiera como reducir este espacio. Pero bueno, información personas. Sería en esta pantalla de edición ya no tener este chorrero que tenemos acá, sino decir, hey, datos personales. Entonces, mire, están datos Qué personales. diferencia. Y yo le doy clic aquí, obviamente, pues la idea sería maximizar el uso, digamos, de la pantalla y no de la forma en que ponemos todo aquí horrible, sino aquí y decir, bueno, y documentos, pues bueno, aquí realmente me gustaría que fuera como un listado de documentos, si uno le dijera adicionar y saliera la pantalla esta que tú tienes aquí abajo de adicionar los documentos. Sí, pues esa sería como lo que habíamos hablado, pues no te conté, pero lo que dijimos, lo que Carolina me dijo de una parte donde se puedan ver todos los documentos de la persona. Por ejemplo, ahí se podría ir a Sí, ver, se podría tener una visión ahí. Qué cambio. Sí, esa sería como la idea, tener algo un poco más. bueno, ¿quién haría eso? Primero pues tocaría hacer el Moki y pues que ustedes lo revisaran, porque pues si no tenemos Moki, todo eso, pues no tenemos cómo guiarnos. Que por ejemplo para este que yo hice aquí, o sea que es el del ejemplo,
¿cierto? En este momento como no tengo allá un link que me lleve a este nuevo, ahorita de pronto lo cambio en un momentito para eso. Pues el mock nos ayudó muchísimo. O bueno, yo teniendo el mock, eso no fue sino empezar a revisar cuáles eran los controles que me van a servir y cuáles no. Claro, Ya, persona está a este lado, otra, vengo aquí, tú, se parece, lo que les digo, me gustaría que esta pantalla no fuera tan ancha, pero pues esto también depende de la configuración de la pantalla que uno tenga, ¿no? Porque pues yo tengo aquí, digamos que la resolución que me da es como buena, pero no podría llegar a tener, espera, ya, o sea, pues ahí lo bueno es que se reacomoda. Y esto es lo que me parece chévere, ¿sí? sí. Que uno se da cuenta que cuando uno llega a cambiar la definición de la pantalla, pues cambia muchísimo. Miren que aquí sí no tenemos ese problema. Entonces digamos Igual la que intranet vieja está todo hecho en la parte izquierda, en la parte derecha no sé si ahí iban a colocar información o qué. Pero sale todo en la mitad de la pantalla, pero en la mitad izquierda de la pantalla y del resto de la pantalla ya sale en blanco. Pregunta. Así en, ¿cómo es que se llama? En dispositivo móvil, ¿cómo se ve la pantalla esa que tiene el resto de campos? uy, Así como esperen, la mostró miramos a ahorita, ver. ¿no? Ah, no, Y No, pero en se, dispositivo no, móvil. la fea. esperen pasos y ahí estoy pasando. Y no sé por qué no se ocultó, bueno, y tiene un problema esto. A ver, así se ve. Uf, Espérame, lo cambiamos a otra. Es que se Uy, se quedó ve de callado. forma terrible. Sí, ya, no sé por qué no cerraba, pero así se ve. Realmente se tengo ve una horrible. pregunta, de Sí. pronto sugerencia. Ujú. Pues, ya que estamos trabajando con temas de tabs, ¿no sería bueno, pues, digamos, redistribuir eso como, no sé, información básica, información sociodemográfica, Esa es la que cosas está de ese tipo? mostrando Diego, es la que está Es lo que mostrando tiene César en el César mockup. en el Sí, mockup. miren, sí, es Es así. O eso. sea, esta sería la propuesta. Esta es mi propuesta inicial. Obviamente tocaría ver que donde tenemos una información básica, donde tenemos una información complementaria y unos temas de una documentación inicial que se necesitan para la persona. Obviamente, si uno va a ver esto también, porque esto por dentro, o sea, cuando uno crea la persona, tampoco es que haya quedado tan bonito nuestra otra pantalla, pareciera, pero realmente a la final pues lo que les, pues ya uno Es enfrentándose que a me cosas de dicen que estas. pues la idea de la Sí, creación de la persona era crear como los nombres y la cédula y ya, ¿sí? Porque como los datos no los ingresa todos los datos no los ingresa una sola persona y que son muchísimos, entonces digamos que por rapidez, digamos, para generar la contraseña, entonces ponen los dos nombres, los dos apellidos y la cédula y el correo y ya. tal cual, y eso es lo que tenemos, Sí. mira, eso es lo que se tendría. O sea, Sí, ahí solamente digamos que en información básica faltaría como el correo, que es lo que le piden para ingresar a la aplicación. y ya, Sí. exacto, eso sería. O sea, le creamos Es aquí que un yo creo correo que electrónico, o sea, dale, sí. en tabs ya, pues a nivel móvil ya se organiza mejor, ¿no? Pues no sé, es como un tema de percepción. Sí, pues ahí el que estaba en observaciones abajo se veía chévere. Ese Sí, no, miren, el otro, el nuevo, sí, el nuevo, nuevo. el nuevo, esperen a ver. El nuevo. Ven que cargue. Miren, este es un iPad. O sea, supuestamente este dispositivo en el que está cargando es un iPad. Y obviamente, si ustedes se dan cuenta, pues es que se maneja muchísimo mejor la información. Y yo voy a ver, por ejemplo, un iPhone X, que supuestamente este emula el iPhone X. Entonces, miren, aquí están los campos, tran. Y si yo le doy experiencia, pues hace chévere la transición. Hace bien interesante la transición. Chévere para que la gente de Alabado sea Bootstrap. recursos humanos ingrese la información mientras viene en el bus. Por ejemplo. Así, sobre todo ella la va a ingresar. Y miren, tiene cosas pues bacanas, me parece que es como bien. Uno le da, por ejemplo, aquí, va y llena acá, se le llena acá, ya.
Va a ir buscando todos sus... es bien, queda bien bonito, o sea, queda chévere. Eso es lo que tiene como interesante Bootstrap, ¿no? Sí, qué bonito. Que si uno lo maneja bien, pues quedan cosas bien bacanas, quedan bien, bien bonitas. Entonces, sí, eso. Pues digamos que yo, ¿qué quería hacer aquí inicialmente? Primero, pues antes de que nos votáramos a hacer el API, mostrarlo de la base de datos. Entonces, pero espérenme un momentito y miro cómo ando de time. Aunque eso creo que no nos demoramos mucho. A ver qué tengo. Justamente tengo algo que se llama, oh, por Dios, pero en esa no debería estar yo. Me chismosearon. Me invitaron, pero puedo estar. Listo, yo creería que podía estar. O sea, voy a hacer un poco, o sea, escuchar un poquito de bulla, pero bueno, no se preocupen, lo manejamos. Ahí por lo menos para ver el tema, listo, no voy a quitar esto, voy a decir lo que es responsive. No, bueno. Entonces, digamos, en una pantalla que tenga que 1024 por 800, que es, digamos, una pantalla promedio de esas que dan de pronto en las empresas, una pichita viejita. Entonces, miren, así se vería. Entonces, no se ve mal, ¿no? No, se ve bien. Listo, voy a cerrar esto. Voy a cambiar el link un momentico de nuestro routing módulo allá para que le pegue al editar componente, no, en este, aquí también, editar componente, solo por el momento. Para que el link que tengo aquí preparado me sirva. Uy, digo que esto cargó la pantalla que más nos asusta. Listo, entonces mientras voy abriendo también acá y la base de datos. Que sería nuestro proyecto de base de datos. Está quedadito. Voy a cerrar esto por un momento. Listo, ya casi. Desde aquí que es done. Bueno, entonces aquí no, que es muy rápido. Entonces, lo primero que necesitaríamos, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis, porque pues la idea no es empezar a echar código como locos, sería una parte donde vamos a poner una tabla que nos almacene la información de la oportunidad, ¿cierto? Sí. O sea, aquí ya empezamos a hablar de algo en singular, ya no vamos a hablar de eso. Y aquí de pronto en algún punto nuestro modelo la barramos, no, si esta oportunidad, listo, la creamos como oportunidad, entonces ese modelo allá va a tener un equivalente, ¿cierto? Entonces yo prácticamente me voy a llevar toda la definición de este señor, ¿sí? Entonces va a decir que mi tabla de oportunidad va a tener, digamos, todos estos todos estos nombres de columna. Y pues me voy a mover a que nosotros tenemos una definición de nuestras tablas que manejan pues unos atributos de auditoría, que es el usuario de creación, la fecha de creación, el usuario de actualización y la fecha de actualización. ¿Sí?
Entonces los voy a traer acá. Qué pena con ustedes. Copy. Está lento, un poquito lento. Y aquí ya lo pego. Listo. ¿Cuál es la más fácil? Yo aquí puedo seleccionar todos estos elementos y de pronto le doy control shift U, ¿cierto? Y él me pasa, digamos, los elementos a mayúsculas. Voy a quitar todo esto. Un momentito. Entonces, para más fácil digo control H y lo voy a quitar. Replace, 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 replace. Listo. Estos cositos aquí que decían que eran elementos opcionales, ¿cierto? Que vamos a poner, digamos que van a ser de tipo null. Aquí, ¿cierto? Null. Las observaciones van a ser null. La fecha de presentación va a ser de tipo null. 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 Y hasta aquí null. ¿Cierto? Esto es también control H. Ay, control Z. Control H y voy a quitarlos por el momento. No hay nada más, solo está este. Listo. Entonces, bueno, como esto ya es un poco mío, le voy a poner un poquito aquí de indentación. Voy a encerrar todas estas cosas en estos cuadritos. Digamos que sería como, voy a hacer un proceso medio fácil para... Y yo tengo que tener cuidado con estos null porque no debería quedar nada ahí que se llame null. ¿Sí? Y vamos a definir nuestros tipos de datos. En este caso, por ejemplo, si yo me voy aquí a mi tabla, vamos a tener tipos de datos de tipo Unique Identifier, porque no estamos utilizando numéricos para los IDs. ¿Cierto? Eso fue una convención inicial para nuestro... Aquí este es de tipo varchar, pongámosle 1100. El objeto no sé si sea más grande por el momento, pongámosle aquí. Esto va a ser un numeric, ¿cierto? Pongámosle que va a ser 8 y va a tener una precisión de 2, es decir, va a tener hasta... 2 decimales. Sí, hasta 2 decimales y 6 números adelante del decimal. ¿Sí? Proceso, entonces este proceso creo que es un varchar, voy a ponerle 100 porque no sé bien en este momento. El estado ID va a ser un unique identifier, la fecha de apertura va a ser un datetime. Podemos decir que un datetime 2, ¿cierto? Pero entonces yo aquí les pregunto a ustedes que saben más de esto que yo, pero pues no creo. No sé si la fecha de apertura nos interesa la hora de apertura. Yo creería que no, ¿cierto? Pues es que yo el otro día estaba leyendo que un tema como de rendimiento y todo tema de las bases de datos era pues validar ese tema. Si digamos las fechas requerían horas y esas cosas, porque si no esa información siempre queda muy cargada y pues... Exacto. Entonces, si nosotros no necesitamos la fecha de apertura, debería ser not null. Todos estos son not null, perdón. Mientras ustedes ahí Es que me ese ayudan a ir. 0000 eso se carga y pues quita como rendimiento. De hecho es uno de los problemas que tengo ahorita. Y no solo eso, ocupa espacio. Ocupa espacio en disco que no se está utilizando realmente para nada. ¿Sí? Entonces, pues es una bobada tener ahí eso ocupando un espacio. Es como los archivos que uno guarda que nunca usa. Eso es mejor borrarlo. Entonces yo diría que todas estas fechas que no son realmente, que no vamos a utilizar, que no les vamos a utilizar, por ejemplo, las horas y todo, y que no necesitamos como esa precisión, dejémosla de tipo date. ¿Sí? Time. Y voy poniéndolo aquí, date. Observaciones, vamos a hacer varchar de pronto de 500.
tipo no, porque definimos que era esto lo mismo para este señor experiencia y lo mismo este señor experiencia específica, ¿no? Aquí hay unas restricciones, espérate, aquí falta usuario modificación. Y pues dejémoslo así por el momento. Listo, perfecto. Y entonces esta tablita, ¿cómo la vamos a llamar? Vamos a llamarla nuestra tabla oportunidad, ¿cierto? Pero aquí hay un tema. Entonces, mi tabla oportunidad, ¿dónde la voy a alojar? Eso creamos Pues, como proyecto o algo así. exacto, en algo que, porque digamos que aquí nosotros creamos el módulo proyectos, Sí, ¿cierto? Digamos como para hacer un poquito como, ordenado. como, se me olvidó la palabra, ¿cómo ibas a decir? Ah, no, yo dije que como que organizadas o ordenadas. Sí, Como llevar sí, la estructura. No. exacto, muy bien. Entonces digamos que hasta ahí nos serviría una tabla que se llame proyectos, pero si la pasamos aquí directamente a nuestra base de datos, espérate que aquí hice algo allá. Control. Si aquí la pasamos directamente a nuestra base de datos, aquí le decimos, oiga, vamos a crear algo que se llame tabla proyectos.oportunidad, pues, ¿qué es lo primero que pasa? No existe el esquema en la base de datos donde nosotros estemos almacenando algo que se denomine proyectos. ¿Sí ven? Está datos maestros, personas y algo que se llama seguridad. ¿Cómo identificamos nosotros aquí en el proyecto de base de datos los esquemas que existen por minúscula? ¿Sí? Las carpetas que están creadas en minúscula o sea, son parte de nuestros esquemas, excepto esta que se llama deployment, ¿no? Esta, pues, digamos que hay algo que no aguanta, que es que haya quedado ahí esa deployment, pero la podríamos cambiar a mayúscula para que no haya ningún inconveniente. Pero entonces tenemos datos maestros, personas y seguridad. Entonces, ¿qué hago yo? Lo primero que voy a hacer es voy a crearme un folder que se llame proyectos en minúscula, ¿cierto? Y por dentro este proyecto siempre debe tener este mismo esquema, ¿sí? Pero como nosotros no vamos a crear todavía funciones ni store procedures, entonces solamente le creamos como la estructura para que me almacene las tablas. Eso, digamos, es el primer paso. ¿Cuál sería el segundo paso? Aquí en Security, en esta que se llama Security, miren que hay unos scripts bien, bien específicos que van y me crean el esquema en la base de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a crear acá. Es decir, esperen, le damos a este F4 un momentito para ver. Listo. Es un script sencillito. Add script. Y entonces él me dice, bueno, ¿qué tipo de script voy a crear? Entonces le voy a decir, voy a crear un script que sea de tipo build. ¿Sí? Y aquí entonces yo le digo que se va a llamar el script proyectos. Add. Y prácticamente copio y pego, por ejemplo, la definición de uno de estos esquemas ya existentes. Eso si el esquema no llegue a existir. Entonces aquí le voy a decir que se llame proyectos. Listo. Entonces él ahí me dice, ya, parece que ya. ¿Sí? Elemento seguido que voy a hacer es voy a crear mi nueva tabla. Y mi tabla se llama oportunidad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que así se llama nuestra tabla. Entonces, él, digamos aquí un poco me acuerdo lo que me decía Manuel, él aquí tiene una interfaz gráfica, ¿sí? Y abajo estaría el tema del script. A mí me gusta
o sea, soy un poquito más amigo de hacerlo en script porque me parece que me da un poquito más de control, pero entonces, digamos, tú podrías hacer un script básico, pegar aquí la definición, ¿cierto? Y él aquí ya me da, digamos, eh, me Ah, da una definición gráfica de lo que va a contener esta tabla. Y en este punto, pues miren, entonces dicen, el ID no permite nulos, está permitiendo, no está permitiendo nulos, no está permitiendo nulos, o sea, pero iba incluido, que es un numeric, dice que me lo está permitiendo nulo, entonces le va a decir, oiga, no, yo necesito que no sea nulo. Y mira que el abajo ya cambió de una vez que no fuera nulo. ¿Sí vieron? sí. Aquí, caso seguido, yo podría incluir todas las nuevas columnas que quisiera, ¿sí? Pero digamos que una recomendación, ¿no? Esta es más para Sebastián, que no estaba en el proyecto antes, es que cualquier adición a columnas que no sean las cuatro de auditoría, ¿cierto? Debería ser, o sea, debería hacerse pues antes de esta, por ejemplo. Entonces, si yo quiero algo que se llame columna columna uno y le voy a poner que es de tipo int, por ejemplo, ¿cierto? Entonces miren que él aquí me lo actualizó, ¿cierto? Ajá. Y yo podría cambiarle aquí el nombre, decir, no, el nombre real es activo, y no es de tipo int, sino es de tipo binario, es de tipo, ¿cómo es que es el bit, ¿no? Bit. Es el binario acá. Y no va a permitir nulos. Y mire que él ya me hizo toda la modificación abajo, ¿sí ven? Me hizo toda la modificación. Incluso hasta guardó él solito, que él hizo la guardado, yo no había hecho control S. Entonces, digamos, esta es la forma gráfica que pues tendríamos para eso que de pronto me decía, Manuel, no, es que a veces es más fácil, a veces para algunas cosas, poderse guiar por el tema gráfico. Bien, y aquí está la solución para el tema gráfico. ¿Listo? En este momento le voy a quitar esta porque no me interesa, se la voy a Sí. quitar desde aquí, miren, incluso desde la parte gráfica se la voy a quitar. Ya. Listo, y voy a guardar mi tabla. Y él pues la quitó tanto del script como de la definición gráfica. Entonces ya teniendo eso, o sea, creé mi tabla y mi esquema, sencillamente voy a mandar a hacer build de la solución de base de datos. Ay, pucha, ya me tenía que subir. Dame un segundito. Voy mirando acá. Una cosa. Listo, entonces él ya lo hizo, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer en este momento es hacer del despliegue a mi base de datos. Entonces si yo utilizo aquí y le digo, voy a utilizar toda la información que ya tengo por defecto, y él pues ya está, él empieza a hacer la publicación. ¿Sí? Mientras él hace la publicación, acuérdense que a veces se demora, lo que va a hacer es, voy a abrir el SQL Server Management Studio. Voy a cerrar este script que creé. No necesito en este momento mi aplicación, entonces voy a empezar a detener algunas cosas. Porque estoy revisando en este momento solamente base de datos. Está como quedadito, mientras pues también como mi equipo está un poquito lentito, la idea es como liberar algunos recursos para que me ayude.
Voy a cerrar este después de persona, después lo compartimos y empezamos a revisar bien cómo podríamos de pronto mejorar algunas cosas. Sí, igual ese lo podemos mostrar ahora en la tarde como para ver el antes y el después. Vale, me parece. Sí, porque realmente es una vulgaridad. Sí, Sí, no, y para sí, sí, justificar también el cambio. sí, listo, perfecto. Espérame entonces, chin, chin, chin. ¿Será que ya terminó aquí? Parece que lo está ejecutando. Miremos a ver. Listo, ya lo terminó, ¿cierto? Entonces, si yo voy aquí a mi base de datos, que se llama Skyline Intranet en este momento, y hago un select sobre esa tabla, debería aparecer. ¿Cómo es? Proyectos, perdón. Oportunidad. Miren, entonces aquí ya apareció el esquema de proyectos, punto, oportunidad. Voilà, ya tengo mi tabla lista para que empecemos a trabajar, digamos, en la siguiente fase que ya va a ser meternos en lo que es la creación de todo lo que es el backend. Entonces, si ustedes se dieron cuenta que el trabajo fuerte, o sea, a mí me parece que el trabajo más fuerte es el frontend de forma personal, ya todo ir a poner todos los controlcitos que queden bonitos. Sí, claro, la parte de diseño le quemó mucho tiempo. Exacto, ¿sí? Por eso es que yo estoy pensando que con los mocks nosotros nos vamos a mover muchísimo más rápido porque no nos toca hacer unas sesiones tan largas de diseño Sí, y no podemos hacerlas muy, muy rápido, pero supremamente rápido. Diseñar, digamos, esas pantallas, bueno, vamos a tener Pues el algunos tema inconvenientes. perdón, el tema de los controles también nos va a ayudar bastante. Nos va a ahorrar mucha duplicidad de código y pues nos va a ayudar mucho en temas de que cuando vayamos a diseñar, ese botoncito de volver, todas esas cosas, los calendarios. Claro, esa es la idea, poder como mejorar la forma en que estamos trabajando. ¿Sí? Miren que hay cosas que yo no sé si podemos ir mirando. Bueno, no, esto es como bonito, pero yo creo que hay algunas pantallas que no, o de pronto sí. Esto, por ejemplo, nos hace falta ponerlo aquí en este de oportunidades, que es ponerle ese pedacito ahí arriba para que se vea un poquito más bonito. ¿Sí? Podemos verlo si hace falta o no hace falta. Bueno, eso lo vamos discutiendo a pocos. Pero por el momento ahí está, digamos, está cumpliendo. Entonces, ¿qué le parece si la siguiente sesión la cuadramos única y exclusivamente para ver los temas de backend? Porque es mejor tener una sola sesión que dé como todo el seguimiento sí. y concentrarnos fuerte en eso. Ustedes me dicen si, pues yo les iba a proponer un horario extra ahí, pero pues ustedes me dicen si sí o si no. Es decir, no ¿Cuándo sé si sería? mañana o en la tarde, algo así. Le dedicamos unas 2 horitas para sacar ese. Mañana si lo hacemos 2 horitas, 2 horitas y media sería perfecto. Ustedes, o sea, hacemos una sola sesión concentrada en eso y la sacamos bien bacana. Sí, Por mí no el lío. sí, Digamos que hoy a mí me queda complicado porque tengo que entrar a una reunión de clase, una vaina de economía esta noche. Ok, Entonces, pues, ahí No, no. complicado. No, no hay lío. listo. Entonces Podría ser mañana, mañana, pero en la tarde. háganle. ¿A qué horas tienes Por tiempo? ahí las 4 otra vez como la vez pasada para que hayan almorzado y todo. Sí, yo creo que esa hora está bien. Es que la mañana, pues, mañana voy a ir a hacer mercado. No sé, hasta que las me Vale, demore. listo. De pronto yo también aprovecho para eso. Sí. una pregunta suelta que tengo una confusión. ¿Cuál es la diferencia entre un API y un web service? Una API web y un web service. Y es muy similar. Lo que pasa es que el web service viejito que conocíamos está basado en algo que se llama SOAP, SOAP, ¿sí? Sí, Eso es una estructura o sea, tiene algo, ¿cómo decirlo? No estructura, sino voy a decir que la forma en que se comunica la estructura interna, ¿sí?, de los mensajes
está definido bajo un esquema XML. Que cuando tú guardas un esquema XML en un archivo, digamos que ese esquema puede pesar, no sé, digamos, va a decir 2K, 2 kilobytes, ¿sí? Eso nos parece pues, que no es mucho. ¿Sí? Ahora, hoy día los APIs, que digamos que tienden a ser muy similar, ¿sí? Porque pues tiene un esquema, un mensaje que se define bajo una estructura, pero esa estructura es JSON, ¿sí? Si tú guardas, digamos, un mensaje similar al que usa el web service normalito que nosotros conocemos, en esta estructura JSON puede pesar 100 veces menos, puede pesar 100 bytes, ¿sí? Entonces 2 kilobytes o contra, digamos, 200 bytes que pese en el JSON. ¿Qué quiere decir que pese más o menos? O bueno, ¿cuáles las ventajas de que pese menos realmente? Que cuando tú lo vas a transmitir a través de la red, que pues todos utilizamos internet o protocolos HTTPS o HTTP solito, el tiempo de transferencia y el esfuerzo para transferir el mensaje va a ser inferior, pues cuando el mensaje es mucho más pequeño, en memoria en disco, ¿sí? Digamos, eso es lo que tiene como diferencia hoy día el API y el web service. A la final son una capa de servicio, ¿sí? Una capa que expone unas interfaces y pues que se definen unos mensajes y que tienen una entrada y una salida, ¿no? Pero si el web service tradicional es muchísimo más robusto, voy a decir robusto en cuanto a peso, más que en funcionalidad, porque la funcionalidad es la misma. O sea, tú puedes embeber la misma lógica para procesar mensajes en ambos. Ah, ok. ¿Listo? Esa sería la diferencia. Sí. Ahorita lo más común ya son las API REST, ¿no? Que vendría siendo lo que estamos usando. Exacto. Sí, realmente todos los APIs las APIs están definidas bajo mensajes REST, que a la Ah, final ok. es JSON, es notación JSON. Ah,